este video les traigo un poco sobre el área y el perímetro de los polígonos regulares. Vamos a trabajar con estos dos elementos, fórmulas y un repaso básico. Primero, con las fórmulas tenemos que la del perímetro es P igual a N por L. Entonces, ¿qué significa cada uno? N va a ser el número de lados de que tenga el polígono. Entonces, si un triángulo equilátero es 3, un cuadrado 4, un pentágono 5 y así sucesivamente. L es la medida del lado. Significa que un lado puede medir 3 centímetros, 4, 5 metros, etc. Y A va a ser la apotema. El perímetro es simplemente multiplicar el número de lados por la medida del lado. Y para el área ocupamos la medida del perímetro. Entonces para la fórmula del área tenemos que es perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces veámoslo en un ejemplo. Dice, en una celda de un panal de abejas es de forma de hexágono regular. La medida del lado de la celda del panal mide 2 centímetros y desde el centro a la mitad del lado mide 1,73 centímetros. Y preguntan cuál es la medida del borde de cada celda del panal y cuál es el área que ocupa 10 celdas. Entonces, cuando nos preguntan por el borde, tenemos que es el perímetro. Y el área, entonces el área de la celda. Entonces veamos los datos. Primero nos hablan de una celda y un panal de abejas es de forma hexágono regular. Ese es el primer dato a considerar. El segundo, que el lado de la celda del panal es 2 centímetros. Y el tercero es que desde el centro a la mitad del lado mide 1,73. Entonces de la primera información obtenemos que n es igual a 6 por ser un hexágono. De la segunda tenemos que el L, o sea el lado, mide 2 centímetros. Y el tercero nos están hablando del apotema, que es el segmento que va del centro a la mitad del lado, entonces mide 1,73. Teniendo esos tres datos, podemos calcular ya los dos elementos. El perímetro es igual a n por L, entonces sustituimos, sería 6 por 2. N vale 6, L vale 2. Al hacer esa multiplicación nos da 12, entonces el perímetro es 12 centímetros. Y con la fórmula del área, entonces el área es perímetro por apotema dividido por 2. Entonces ya tenemos el perímetro, que es 12. Entonces sustituimos. Vamos a tener que el perímetro es 12, la apotema es 1,73, entonces lo multiplicamos y todo eso lo dividimos por 2. Y eso nos da como resultado 10,38. Entonces ahí tendríamos lo que nos solicitaba. Entonces siempre hay que tener cuidado, simplemente obtener bien los datos y poder sustituirlo en las fórmulas. Saludos.